Hola, soy tu médico nefrólogo y hoy te voy a hablar de la enfermedad renal crónica. Pero antes quisiera hacerte una pregunta. ¿Están bien tus riñones? Los riñones son un par de órganos situados en la zona lumbar a ambos lados de la columna vertebral y se encargan de depurar la sangre de todos los productos de desecho de nuestro metabolismo diario. A nivel mundial, se sabe que una de cada 10 personas sufre de enfermedad renal crónica. Alarmante, ¿no? Esto quiere decir que si te encuentras en un grupo de 10 personas, una de ellas de seguro que padece de la enfermedad renal. Entonces la pregunta que deberías hacerte es, ¿seré yo? Por esto quisiera invitarte a conocer más de esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Los riñones, como te dije, se encargan de depurar las sustancias tóxicas de nuestro organismo, las cuales se producen diariamente como parte de nuestro metabolismo. Entre estas toxinas se encuentran los ácidos orgánicos y los compuestos nitrogenados. Pero además, los riñones cumplen algunas funciones como la regulación del agua y el sodio corporal de todo nuestro organismo, la regulación precisa y permanente de la presión arterial, la síntesis de eritropoyetina, hormona que se encarga de estimular la médula ósea para producir glóbulos rojos y mantener niveles adecuados de hemoglobina, activar la vitamina D para que junto con el calcio absorbido por el intestino puedan controlar el metabolismo óseo y prevenir descalcificaciones, osteoporosis o raquitismo. Qué interesante, cuando el riñón es afectado por alguna enfermedad, comienza a perder sus funciones principales, dando como consecuencia signos y síntomas que van empeorando progresivamente. Por ejemplo, retención de agua produciendo edema, es decir, hinchazón de pies, tobillos, etc. Fatiga, cansancio y palidez debido a la anemia causada por el déficit de eritropoyetina. Alteraciones de la mineralización de los huesos produciendo osteodistrofia y raquitismo. Alteraciones de la presión arterial que van a producir daño progresivo y calcificaciones en las arterias de nuestro organismo, dando complicaciones como infarto cerebral o infarto de miocardio. Estas complicaciones nos van a llevar a un estado de acidosis y uremia que finalmente pueden llegar a la muerte en las etapas finales, a menos que reciba tratamiento de diálisis permanente o un trasplante renal. Pero, ¿y cómo puedo saber si yo padezco de esta enfermedad? Bueno, los principales factores de riesgo para padecer la enfermedad renal crónica son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Asimismo, las infecciones urinarias recurrentes o padecer de cálculos urinarios, así como diferentes enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o la psoriasis, son también causas frecuentes de enfermedad renal crónica. No debemos olvidar que algunas infecciones crónicas y el uso indiscriminado de medicamentos sin prescripción médica también son peligrosos. Por eso es necesario que todos aquellos que tienen algún factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica se hagan los estudios iniciales. ¿Y cuáles son estos estudios? Son dos exámenes simples para realizar un diagnóstico precoz. Un examen de orina completo para detectar pequeñas pérdidas de proteínas, prueba llamada microalbuminuria, y un examen de sangre llamado creatinina sérica para determinar la tasa de filtración glomerular. El diagnóstico se realiza por la presencia de microalbuminuria en más de 30 miligramos en dos ocasiones diferentes, o una tasa de filtración glomerular calculada en base a la creatinina menor a 60 mililitros por minuto, confirma que padeces de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Así de simple. Después, se tienen que realizar varios análisis para definir mejor el estadio de enfermedad renal crónica en el que te encuentras y las complicaciones que ya podrías estar presentando sin darte cuenta, porque la enfermedad renal crónica solo da signos y síntomas cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 mililitros por minuto, es decir, cuando ya se encuentra en un estado avanzado. Y cuando la tasa de filtración está por debajo de 15 mililitros por minuto, ya es necesaria la diálisis. Y entonces, ¿cómo puedo llegar a evitar tener esta enfermedad renal? En realidad, la enfermedad renal crónica se puede evitar y controlar. En aquellos que tienen factores de riesgo, es necesario controlar adecuadamente la diabetes, controlar adecuadamente la presión arterial, realizarse chequeos médicos periódicos, consumir una dieta saludable, realizar ejercicio moderado regular y evitar hábitos nocivos como el tabaco y el alcohol. Entonces, vuelvo a hacerte la pregunta inicial.
¿Están bien tus riñones?